María abrió los ojos lentamente. Su vista se acostumbró a la tenue luz de la habitación. Miró el techo. Era un techo viejo, con algunas grietas finas que formaban un patrón extraño. La pintura, de un color blanco amarillento, se desprendía en una esquina, como un pergamino gastado. Suspiró. Un suspiro silencioso, lleno de cansancio. Sentía el peso del día antes de siquiera levantarse. Intentó moverse un poco. Sus músculos estaban rígidos. Estaba tendida en su cama, una cama humilde con un colchón que se sentía muy viejo, hundido en el centro. El edredón era fino, no la protegía mucho del frío de la mañana. Se estiró un brazo lentamente. Luego estiró el otro brazo, extendiendo sus dedos. Sus pies también se estiraron, sintiendo un pequeño crujido en sus articulaciones. Lentamente movió las piernas. Luego las puso a un lado de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo. El suelo era de madera, frío y un poco rugoso bajo sus plantas. Se sentó. Su espalda se enderezó con esfuerzo y un ligero dolor la recorrió. Miró la pequeña mesita de noche. Había un libro abierto, uno de acertijos de lógica. Había un vaso de agua vacío. Un pequeño reloj despertador, de esos que hacen tic-tac, marcaba las 5:30 de la mañana. Se levantó con lentitud. Sus piernas se sintieron un poco débiles al principio. Dio unos pocos pasos por la habitación. La habitación era pequeña, apenas suficiente para la cama y un pequeño armario. Había una silla con algo de ropa encima. Se acercó a la ventana. Corrió las cortinas viejas, que eran de un color indefinido. El cristal estaba un poco sucio. Miró hacia la calle. El día era gris y frío. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y densas. No se veía el sol por ningún lado. Un viento suave movía las ramas desnudas de los árboles en el parque de enfrente. La acera estaba un poco mojada por el rocío de la noche. No había mucha gente en la calle todavía. Solo un coche pasó a lo lejos. Un repartidor en una furgoneta. Un gato callejero cruzó la acera con cautela. La calle se veía desierta. Ella sintió el frío a través del cristal. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Se abrazó a sí misma, intentando darse algo de calor. Sentía que su vida era tan gris y fría como ese amanecer. María salió de su habitación. Caminó por el pasillo estrecho de su pequeño apartamento. Entró en la cocina. La cocina era aún más pequeña que su habitación, con azulejos antiguos y un olor a humedad. Había una mesa de madera en el centro. La mesa estaba un poco rayada y con marcas de tazas. Encima de la mesa vio una pila de cartas. Las cartas estaban apiladas de forma desordenada, algunas boca arriba, otras boca abajo. Suspiró fuerte. Era la misma rutina cada mes. Eran facturas. Facturas de la luz, del agua y la del alquiler. Sus dedos temblaron un poco mientras las cogía. Los sobres eran de papel fino. Reconoció los logotipos de las empresas. Eran montones de números, montones de deudas. Las dejó caer de nuevo sobre la mesa. No quería abrirlas. No quería ver los números. No quería enfrentar la realidad, pero tenía que hacerlo. Abrió su cartera. Era una cartera vieja de tela, con un cierre de cremallera que a veces se atascaba. La abrió con cuidado. La puso boca abajo. Sacudió el monedero. Todas las monedas cayeron sobre la mesa. Hicieron un pequeño ruido metálico. Las monedas estaban desparramadas. Eran pocas, demasiado pocas. Empezó a contarlas lentamente. Sus dedos se movían con cuidado, apilando las monedas en pequeños montones. 1 céntimo, 2 céntimos, 5 céntimos. Contó las monedas. Luego desdobló los billetes que tenía. Solo había un billete pequeño, muy pequeño. La suma total era ridículamente baja. No era suficiente, ni de cerca. Miró las cartas. Luego miró el pequeño montón de dinero. Su mente empezó a dar vueltas, llena de preocupación. Este dinero es muy poco, pensó. No es suficiente. ¿Cómo voy a pagar todo esto? Es imposible. Sintió una opresión en el pecho. Guardó el dinero de nuevo en su cartera. La cerró.
La dejó caer sobre la mesa. El sonido fue sordo. Se sintió atrapada. Sintió una gran desesperación. Sus hombros se cayeron. Su cuerpo se encogió. La esperanza se sentía muy lejos. María decidió que necesitaba desayunar. Quizás la comida le daría algo de fuerza, aunque su estómago estuviera revuelto por la ansiedad. Fue hacia la pequeña nevera. La nevera era antigua. Hacía un ruido extraño a veces, como un gemido. La abrió. Dentro no había mucho. Solo un poco de leche, un trozo de pan de molde que estaba algo viejo. Sacó el pan. Cerró la nevera. Cogió una sartén. La sartén estaba un poco rayada. La puso sobre la encimera. Luego la colocó en la vitrocerámica. Encendió el fuego. El quemador se puso rojo lentamente. Cogió 2 rebanadas de pan. Las puso en la sartén. Esperó a que se tostaron. Escuchó el sonido suave del pan tostarse. Un ligero olor a pan caliente llenó la pequeña cocina. Abrió un armario. Sacó un tarro de café instantáneo. Sacó su taza. Su taza era vieja, de cerámica, con un dibujo borrado en un lado. Puso una cucharadita de café en la taza. Calentó un poco de agua en el microondas. El microondas era ruidoso, un zumbido constante. Vertió el agua caliente en la taza. El café soltó vapor. Añadió un chorrito de leche. Revolvió el café con una cuchara. El café era oscuro. Apagó el fuego de la vitrocerámica. Cogió los 2 trozos de pan tostado. Los puso en un plato pequeño. Se sentó en la silla junto a la mesa. La silla hizo un pequeño chirrido cuando se movió. Dejó el plato con el pan y la taza de café sobre la mesa. Empezó a comer lentamente. Dio un bocado al pan. Lo masticó sin ganas. Bebió un sorbo de café. El café estaba caliente, pero no le aportaba ningún consuelo. Miró la pared frente a ella. La pared era de color crema. Estaba un poco sucia. Sus ojos estaban fijos en la pared, pero su mente estaba muy lejos. Estaba pensando en sus problemas. Los números de las facturas daban vueltas en su cabeza. ¿Cómo voy a pagar?, se preguntó. ¿Qué puedo hacer? No tengo suficiente dinero. No hay solución. Me siento atrapada en esta situación. La comida no le sabía a nada. Su estómago seguía apretado por la preocupación. Sentía una gran tristeza y una profunda desesperanza. De repente, su teléfono sonó. El sonido la sobresaltó, rompiendo el silencio de la cocina. Estaba sobre la mesa, cerca de las facturas. Vibró. María miró la pantalla. Era Sofía, su mejor amiga, su confidente. Sintió un pequeño alivio al ver su nombre. Sofía siempre la escuchaba, siempre la animaba. Estiró la mano, cogió el teléfono, lo deslizó para contestar. «Hola, Sofía», dijo María. Su voz sonó un poco ronca, cansada. Sofía le preguntó cómo estaba. Su tono era de preocupación genuina. «Estoy cansada, Sofía», respondió María. Su voz era baja, cargada de agotamiento. Se sentía exhausta, no solo físicamente, sino mentalmente. «Casi no tengo dinero», añadió. La verdad salió de su boca sin esfuerzo. Era la realidad que vivía a diario. Sofía escuchó en silencio por un momento. Luego, su voz llegó a través del teléfono, firme pero suave. «Tienes que aguantar, María», dijo Sofía. «No te rindas. Siempre hay una salida. Eres fuerte. Lo has superado antes. Lo harás de nuevo. Eres muy inteligente. No lo olvides. Tu mente funciona de una manera que nadie más entiende. Usa eso. Busca una oportunidad». María escuchó las palabras de Sofía. Las palabras eran reconfortantes, llenas de fe en ella, pero la realidad seguía siendo dura. «Lo sé, Sofía, pero es difícil», dijo ella. Sintió una lágrima asomar a sus ojos. Parpadeó con fuerza. No quería llorar. «Ya sé, amiga», dijo Sofía, «pero no dejes que esto te gane. Piensa en tus talentos ocultos. Siempre has sido buena con los enigmas, con la lógica. Eso es un don». Carolina asintió, aunque Sofía no podía verla. «Gracias, Sofía», dijo. «Siempre estás ahí para mí».
Hablar con Sofía le había dado un pequeño rayo de consuelo. Colgó el teléfono, lo dejó suavemente sobre la mesa, miró las facturas de nuevo. Sentía un poco más de fuerza para el día. María se levantó de la mesa. Dejó el plato a un lado, ya sin ganas de comer. Se dirigió al baño. El baño era muy pequeño, apenas un espacio para el lavabo y el inodoro. El espejo, colgado sobre el lavabo, estaba un poco empañado. Abrió el grifo del lavabo. El agua salió fría al principio, un chorro débil. Luego se templó un poco. Se echó agua en la cara, frotándose con las manos. Sintió el agua fría en su piel, un pequeño shock que la despertó un poco más. Buscó el jabón. Era una pastilla pequeña y casi gastada. Se lavó la cara con jabón. Se secó con una toalla que estaba colgada. La toalla estaba un poco áspera. Cogió su cepillo de dientes. El cepillo estaba un poco gastado, las cerdas dobladas. Puso un poco de pasta de dientes en el cepillo, la cantidad justa. Se cepilló los dientes, el sabor a menta llenando su boca. Miró su reflejo en el espejo. Sus ojos estaban un poco hinchados, con ojeras oscuras. Su piel parecía pálida. Parecía cansada, muy cansada. Su cabello, de un castaño oscuro, estaba un poco revuelto. Se peinó con los dedos, intentando darle algo de forma. No tenía ganas de arreglarse mucho. Sintió un nudo en la garganta. Tenía que seguir adelante. No podía dejarse caer. Se dio la vuelta. Salió del baño. Fue a su habitación. Abrió su armario. Sacó su uniforme de trabajo. Era un conjunto sencillo de limpieza. Una camisa blanca de algodón y un pantalón gris oscuro. La tela estaba un poco desgastada, pero estaba limpia y planchada. Lo cogió con cuidado. Se quitó su pijama. Se puso la camisa. Luego se puso el pantalón. Se abrochó los botones. Se puso los calcetines finos. Cogió sus zapatos de trabajo. Eran zapatos viejos, de suela antideslizante, desgastados, pero cómodos para las largas horas de pie. Tenían algunas marcas de uso. Se los puso. Se ató los cordones. Se sentía preparada. Lista para enfrentar otro día, otro turno de ser invisible. María salió de su apartamento. Cerró la puerta con llave, escuchando el sonido metálico familiar de la cerradura. Bajó las escaleras. Los escalones de madera crujían bajo sus pies con cada paso. Salió del edificio. El aire de la mañana era frío y cortante. Sintió el viento en su cara y se ajustó la chaqueta fina. Caminó por la acera. La acera estaba llena de grietas y algunas hojas secas esparcidas por el suelo. Miró a su alrededor. Los edificios eran viejos, con fachadas de ladrillo desgastadas. Vio algunos grafitis en una pared cercana. Siguió caminando a un ritmo constante. Su destino era la parada de autobús. La parada no estaba muy lejos. Vio a otras personas esperando, algunas con prisa, otras con la cabeza baja. Había unas cuantas personas ya allí. Algunas miraban sus teléfonos, otras esperaban en silencio. Ella se unió a ellas, de pie. Miró hacia la calle. Esperó el autobús. Los coches pasaban, pocos a esa hora. El tráfico no era denso. Después de unos minutos, el autobús apareció a lo lejos. Era de color azul, grande y ruidoso. Se acercó a la parada. Frenó suavemente. Las puertas se abrieron con un siseo familiar. María subió al autobús. Sacó su tarjeta de transporte. La pasó por el lector y el lector hizo un pitido. Buscó un asiento libre. Había algunos asientos libres en la parte trasera. Se sentó cerca de la ventana. Dejó su bolso en su regazo. Miró por la ventana. El paisaje urbano se movía lentamente al principio. Luego el autobús tomó velocidad. Los edificios pasaban. Las calles cambiaban, volviéndose más modernas y limpias a medida que se acercaban al centro de la ciudad. Pensó en su trabajo. Otro día de trabajo, pensó. Otro día de limpiar. Otro día de ser un estorbo. Veía a la gente en la calle. Todos parecían tener prisa. Caminaban rápido. Algunos corrían. Otros esperaban en los semáforos, con sus trajes impecables.
La ciudad estaba despertando a su ritmo frenético. Ella se sentía como un número más en la rutina de la ciudad, invisible, un estorbo. El autobús llegó a su destino final. María se bajó del autobús. Caminó unas cuantas calles. Finalmente, llegó al edificio de oficinas donde trabajaba. Era un edificio corporativo enorme, de cristal y acero, reluciente bajo la luz tenue de la mañana. Entró por la puerta giratoria. El aire acondicionado, frío y seco, la golpeó. El vestíbulo era amplio y luminoso, con suelos de mármol pulido y grandes plantas decorativas. Olía a desinfectante y a un perfume corporativo neutro. Vio a otros empleados ya en sus puestos. Caminó hacia la zona de personal, al fondo, donde estaban las taquillas y el cuarto de limpieza. Se cambió su chaqueta. Se puso su credencial de identificación, con su nombre y su cargo. Personal de limpieza. Se acercó al carrito de limpieza. Lo revisó. Estaba listo. Vio a Juan y Carmen, otros compañeros de limpieza, ya empezando sus turnos. Juan le sonrió débilmente. «Hola, María», dijo Juan. «Otro día de brillar, ¿eh?» Juan suspiró. María asintió con la cabeza. «Sí, parece que sí», respondió María, su voz tranquila. Dejó su bolso en su taquilla. Cogió el cubo, la fregona y el pulverizador. Empezó su turno. La rutina era familiar. Pasar la mopa por los pasillos, vaciar las papeleras de los cubículos, limpiar los escritorios, las mesas de reuniones. Sus manos se movían con eficiencia, puliendo las superficies, recogiendo el polvo. El tiempo pasaba lentamente, arrastrándose. Se sentía como un día más, igual que todos los demás. Se esforzó por mantener una expresión neutra en su rostro, una máscara de indiferencia, aunque por dentro la preocupación por sus facturas seguía allí, y la sensación de ser un estorbo para los importantes empleados de oficina. María estaba limpiando la zona de los cubículos, cerca de las oficinas de los gerentes. El sonido de su aspiradora era constante, un zumbido bajo que a veces enmascaraba los sonidos de la oficina. Estaba concentrada en su trabajo, aspirando el polvo y los pequeños restos de papel que se acumulaban debajo de los escritorios. De repente, escuchó una voz alta y molesta. Era Carlos. Carlos era un oficinista del departamento de contabilidad. Era un hombre joven, de unos 30 años, con gafas y una camisa siempre impecable, pero tenía un tono de voz muy arrogante, especialmente con el personal de limpieza. Estaba hablando por teléfono, pero su mirada se posó en María. Su rostro se torció en una mueca de irritación. «Oiga, María», dijo Carlos, su voz alta y clara, cortando el zumbido de la aspiradora. «Por favor, no puede limpiar aquí ahora. Usted solo estorba con ese ruido. Estoy en una llamada importante. ¿No ve que estamos trabajando? Váyase a limpiar al otro lado. Es imposible concentrarse con usted». Su tono era de puro desprecio, como si ella fuera un objeto ruidoso y molesto. Otros oficinistas cercanos levantaron la vista de sus pantallas. Algunos la miraron con fastidio, otros con indiferencia, como si ella no fuera una persona, sino una molestia. Ana, una colega de Carlos, hizo una mueca de desaprobación. Pedro, otro oficinista, simplemente la ignoró, poniéndose sus auriculares. María sintió que sus mejillas se ponían rojas de vergüenza. Sintió un pinchazo en el pecho. La humillación era palpable. Se disculpó en voz baja. «Lo siento, señor Carlos», dijo María. Apagó la aspiradora. Recogió el cable. Se sintió pequeña, insignificante. Un estorbo, justo como la veían. María, humillada por Carlos, recogió su aspiradora y se movió a otro cubículo, lejos del ruido. Empezó a vaciar las papeleras. Luego se acercó a una pizarra blanca grande en una zona de reuniones pequeña. La pizarra estaba llena de garabatos, diagramas y ecuaciones matemáticas. Era un enigma, un rompecabezas lógico. Había números, letras y símbolos extraños. Parecía un problema de criptografía o de optimización de rutas. Los oficinistas pasaban por allí, lo miraban
Se encogían de hombros con frustración y seguían su camino. Carlos había dicho antes que era un problema imposible, que los expertos de la empresa no podían resolver. María lo miró. Mientras pasaba un trapo por la mesa cercana, sus ojos se posaron en la pizarra. Ella no era una experta en criptografía, pero tenía una mente que funcionaba de forma diferente. Veía patrones donde otros solo veían caos. Era como si su mente pudiera leer la lógica subyacente, los números, las letras, los símbolos. Empezó a sentir una conexión, un ritmo. Su mente comenzó a procesar la información. Vio una pequeña inconsistencia en el patrón, una trampa lógica que estaba impidiendo la solución. Con el dedo, muy discretamente, como si estuviera limpiando una mancha, trazó una pequeña línea en la esquina de la pizarra, y algo de sopa de verduras suave para el estómago, que le calentará por dentro. ¿Y sus gafas? ¿Están rotas? Los ojos del señor Mateo se abrieron de sorpresa. Su expresión de angustia se suavizó de inmediato. «Usted sí me entiende», exclamó el señor Mateo, sus ojos llenos de alivio. «Sí, es justo eso. La manta y la sopa. Y mis gafas. Necesito ver». Sofía tomó sus gafas rotas. Las examinó con cuidado. En ese preciso momento, Marcos, el jefe de seguridad, pasaba por allí. Marcos era un hombre de unos 40 años, de complexión fuerte, con un uniforme impecable y una mirada siempre atenta. Estaba revisando las cámaras de seguridad en su tableta. Levantó la vista por un instante y vio el gesto de María. Vio la línea que trazó. Y luego vio la pizarra. Su mirada se detuvo un momento. Frunció el ceño. Algo en esa línea le pareció extraño, inesperado. Carlos, el oficinista, no notó nada. Estaba demasiado ocupado con sus llamadas y sus aires de superioridad. No se dio cuenta del pequeño cambio en la pizarra. Ana, la colega de Carlos, pasó por allí. Miró la pizarra con una expresión de frustración y se encogió de hombros, sin notar la sutil modificación. Pero Marcos, el jefe de seguridad, que había estado observando a María desde el pasillo, sí lo notó. Él la había estado observando por casualidad, revisando los pasillos en su tableta de seguridad, buscando algo fuera de lugar, y vio el gesto de María. Vio cómo su dedo, con una precisión asombrosa, trazó esa línea. Luego vio la pizarra. Sus ojos, acostumbrados a detectar anomalías, se abrieron ligeramente. Esa línea no estaba allí antes, y la forma en que estaba trazada era peculiar, como una solución. Marcos la miró a María. Su mirada era de sorpresa. No lo expresó en su rostro, pero sus ojos, que normalmente eran fríos y calculadores, mostraron un atisbo de incredulidad. ¿Una empleada de limpieza? ¿Resolviendo un enigma que los expertos no podían? María, sin darse cuenta de la mirada de Marcos, simplemente se encogió de hombros, como si el incidente con la pizarra fuera trivial. «Solo sé un poco», susurró para sí misma, pensando en los acertijos que le gustaba resolver en su tiempo libre. Luego, siguió con su trabajo, empujando su carrito de limpieza con indiferencia, como si nada extraordinario hubiera pasado. Otros oficinistas la miraron y siguieron con lo suyo, pero la mirada de Marcos se quedó fija en ella por un momento más. Su mente empezó a trabajar. Había visto algo inusual, algo que no podía ignorar. Marcos abrió los ojos. Despertó en su apartamento. No era un apartamento de lujo como el de los directores, pero era ordenado, impecable, casi minimalista. Los muebles eran funcionales, de colores neutros. El aire era fresco, ventilado. Miró el techo. Era un techo liso, blanco, sin imperfecciones. Se sintió descansado. La disciplina era clave en su vida. Se movió con facilidad. Se sentó en la cama, que estaba perfectamente hecha, sin una sola arruga en las sábanas. Bajó los pies. Sus pies descalzos tocaron una alfombra de pelo corto, limpia y suave. Se levantó. Caminó hacia el vestidor.
El vestidor era pequeño, pero la ropa estaba colgada de forma impecable. Sus uniformes de seguridad, todos planchados, limpios, pulcros. Sacó su uniforme del día, pantalón azul oscuro, camisa blanca con el logo de la empresa y su chaqueta de seguridad. Lo cogió con cuidado. Empezó a vestirse lentamente. Se abrochó los botones de la camisa, se puso el cinturón con la funda de su radio. Se calzó sus botas de seguridad, brillantes y sin una mancha. Se miró en el espejo. Su rostro era serio, profesional. Su cabello oscuro, corto y peinado hacia un lado. No había una sola imperfección. Él era un hombre de orden y detalles. Le gustaba la perfección. Marcos sacó su teléfono del bolsillo de su pantalón. Era un modelo robusto, diseñado para resistir golpes. Marcó un número. Esperó un momento. «David», dijo. Su voz era profunda y autoritaria, sin titubeos. «Necesito que revises el protocolo de acceso a los servidores en la planta 3. He notado una pequeña inconsistencia en los registros de anoche. Asegúrate de que no haya ninguna brecha de seguridad. Y quiero un informe completo de todos los movimientos sospechosos en la zona de reuniones del tercer piso. Presta especial atención a la pizarra de la sala B. Quiero saber quién ha estado allí y cuándo». David era su asistente, un hombre joven y eficiente, pero que a veces carecía de la atención al detalle de Marcos. Marcos no dio lugar a preguntas. Revisa los registros de las cámaras por segunda vez. Confirma que no haya puntos ciegos y que todos los sensores de movimiento estén funcionando perfectamente. Sin errores, David. ¿Entendido? Hizo una pausa. Escuchó la respuesta de David a través del auricular. David siempre respondía con un «Sí, jefe, entendido». Marcos asintió. «Bien», dijo. «Estaré en la oficina en 15 minutos. Todo debe estar en orden, sin excepciones». Colgó el teléfono. Guardó el teléfono. Se dirigió al baño. Le gustaba tener todo bajo control. Se sentía poderoso. La seguridad de la empresa era su responsabilidad. Marcos salió de su apartamento. Su coche, un todoterreno negro, ya lo esperaba abajo, conducido por uno de los agentes de seguridad. El conductor, el agente Torres, le abrió la puerta. Marcos entró en el coche. Se sentó en el asiento trasero. El interior era espacioso y funcional. El coche se puso en marcha suavemente. El tráfico era ligero a esa hora de la mañana. Llegaron a la sede de la empresa. Era el mismo rascacielos de cristal y acero donde trabajaba María. El coche se detuvo frente a la entrada principal. Un portero con uniforme le abrió la puerta del coche. Marcos salió. Caminó hacia la entrada. El vestíbulo del edificio era inmenso. Techos altísimos. Suelos de mármol pulido. Olía a ambiente artificialmente limpio. Vio a varios empleados llegando. Algunos vestían trajes de negocios. Otros, ropa elegante. El ambiente era el habitual de una gran corporación. Se acercó al mostrador de seguridad. Saludó al guardia de turno, el agente Díaz, con un gesto de cabeza. El agente Díaz le devolvió el saludo con respeto. Marcos se dirigió a los ascensores ejecutivos. Subió al piso de seguridad. Fue directamente a la sala de monitoreo. Era una sala oscura, llena de pantallas que mostraban cada rincón del edificio. Se sentó en su silla principal. Vio a David, su asistente, ya trabajando. David le entregó unos informes. Marcos los revisó. Luego, sus ojos se posaron en las pantallas. Él era el ojo que todo lo veía. Se sentía seguro de su control. Marcos camina por los pasillos de la empresa. Su uniforme impecable. Su mirada atenta. Saluda a los oficinistas. Ellos le devuelven el saludo con respeto. Él observa el desorden. Ve las tazas de café vacías en los escritorios, los papeles desordenados, la falta de atención al detalle. Esto le molesta. La seguridad es orden. El desorden es un riesgo. Camina hacia una de las zonas de reuniones. Ve a Carlos, el oficinista, hablando por teléfono, con una actitud relajada.
Carlos lo saluda con un gesto de cabeza. Marcos asiente. Luego ve a Guillermo, un colega de seguridad de un rango similar, que está supervisando el acceso a una sala de servidores. Guillermo se acerca a Marcos. Su rostro es serio. «Jefe Marcos», dijo Guillermo. Su voz es un poco ansiosa. «Tenemos un problema. Los empleados están dejando los ordenadores desbloqueados. Es un riesgo de seguridad enorme. Y algunos han dejado contraseñas pegadas en post-its». Guillermo suspira. Marcos frunce el ceño. Esto lo irrita profundamente. «Guillermo», dijo Marcos. Su voz es tensa. «Hemos hablado de esto 1000 veces. Esto es inaceptable. Necesito que se asegure de que todos los protocolos se sigan. No podemos permitir negligencias. Es la seguridad de la empresa. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que estar atentos a todo, cada detalle, cada anomalía». Guillermo asiente. Marcos se siente frustrado. La falta de disciplina de los demás lo exaspera. De repente, una alarma de emergencia parpadeó en las pantallas del departamento de seguridad. Marcos y David la vieron al mismo tiempo. Era una alerta roja. El sistema de autenticación de alta seguridad, que controlaba el acceso a la base de datos de clientes, se había enloquecido. No era un fallo normal, era un enigma. El sistema requería una clave de secuencia única que cambiaba cada minuto, pero la clave no seguía ningún patrón lógico conocido. Nadie podía descifrar el algoritmo que generaba las claves. Era como una cerradura digital que no se abría. El sistema bloqueaba el acceso a todos los archivos de clientes. La empresa no podía procesar pedidos, no podía facturar. Estaba paralizada. Una reunión de emergencia fue convocada de inmediato en la sala principal. El director Jiménez, un hombre corpulento y con el ceño fruncido, estaba al frente. Su equipo de expertos en criptografía, ingenieros de TI y programadores, todos con rostros pálidos y ojeras, estaban sentados alrededor de la mesa, tecleando frenéticamente. «No podemos descifrarlo», exclamó uno de los expertos, el doctor Soto, un hombre con gafas gruesas y el pelo revuelto. «El patrón de la clave es aleatorio. No hay lógica. Es un enigma computacional irresoluble». Otro ingeniero, la señora Castro, añadió: «Los clientes ya están llamando. La situación es crítica. No podemos acceder a sus datos». La tensión era palpable. El pánico se extendía. Carlos, el oficinista arrogante, estaba allí, visiblemente nervioso, susurrando con su colega Ana. Nadie tenía una solución. Marcos observaba todo desde su posición en la sala. La empresa estaba en peligro, un peligro que ninguna de sus cámaras podía detener. María estaba limpiando los pasillos cercanos a la sala de reuniones principal, donde se celebraba la reunión de crisis. Su carrito de limpieza, con el cubo y la fregona, hacía un suave ruido mientras lo empujaba. El zumbido de la aspiradora se había detenido. Podía oír las voces fuertes y ansiosas que venían de la sala. El director Jiménez salió de la sala por un momento, frotándose la frente. Vio a María limpiando el suelo cerca de la puerta. Su rostro se torció en una mueca de fastidio. «María, por favor, quítese de en medio», dijo el director Jiménez, su voz cortante y llena de impaciencia. «¿No ve que estamos en una crisis? Esto no es para usted. Usted solo estorba con su cubo y su trapo». «Necesitamos espacio para pensar. Los expertos están intentando salvar la empresa. Váyase a limpiar a otro lugar». Su tono era de puro desprecio, como si ella fuera un obstáculo insignificante. Carlos, el oficinista, que estaba asomado por la puerta de la sala, se rió por lo bajo. «Sí, María, váyase a su rincón. Esto es cosa de cerebritos», dijo Carlos con una sonrisa burlona. Otros oficinistas que estaban en el pasillo la miraron con lástima o con indiferencia, como si ella fuera un mueble. María sintió que sus mejillas se ponían rojas de vergüenza. Sintió un pinchazo doloroso en el pecho. La humillación era profunda. Bajó la mirada. «Lo siento, señor director», dijo María.
Su voz apenas un susurro. Se hizo a un lado, empujando su carrito con rapidez, intentando desaparecer. Se sentía pequeña, insignificante. Un estorbo, justo como la veían. Su corazón se encogió. Marcos, que estaba saliendo de la sala de reuniones para buscar a David, observó la escena. Su rostro era serio. Vio el desprecio en los ojos del director Jiménez. Y vio el rostro de María, lleno de vergüenza. Algo en él se revolvió. María, humillada por el director Jiménez y Carlos, se retiró a un rincón del pasillo, intentando pasar desapercibida. Pero su mente, a pesar de la vergüenza, no podía dejar de procesar lo que había escuchado. Los expertos hablaban de un enigma computacional irresoluble, de un patrón aleatorio en la clave de autenticación. Mientras pasaba un trapo por la pared de cristal de una sala de reuniones vacía, sus ojos se posaron en la pantalla gigante de la sala contigua. La pantalla estaba conectada a la red principal, y en ella se proyectaba, en tiempo real, el flujo de datos del sistema de autenticación enloquecido. Cientos de números y símbolos parpadeaban, cambiando a cada segundo. El enigma que los expertos no podían resolver. María lo miró fijamente. Su mente, que funcionaba de forma diferente, empezó a ver patrones donde otros solo veían caos. No era un patrón aleatorio, no. Era un patrón de secuencia fractal, una secuencia que se repetía a diferentes escalas, como un copo de nieve o una costa. Los expertos buscaban una lógica lineal, pero el enigma era no lineal. Era un lenguaje visual que ella podía entender. Con el dedo, muy discretamente, como si estuviera limpiando una mancha en el cristal de la sala, trazó una pequeña secuencia de símbolos. No era una clave, era una representación visual del algoritmo fractal que generaba las claves. Un pequeño mapa de la lógica oculta, una guía. Luego, siguió limpiando con el trapo, como si nada hubiera pasado. Su corazón latió un poco más rápido. Un pequeño desafío resuelto, una visión clara. No buscaba reconocimiento. Solo sentía la necesidad de ordenar la lógica visualmente. En ese preciso instante, Marcos, el jefe de seguridad, que estaba volviendo de hablar con David y pasaba por el pasillo, la vio. Él la había estado buscando, intrigado por el incidente de la pizarra. Marcos la vio trazando los símbolos en el cristal y luego vio la pantalla. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Frunció el ceño. Algo en esa secuencia le pareció familiar. Había visto patrones similares en ciertos algoritmos de cifrado de seguridad de alto nivel, pero nunca uno tan preciso, tan intuitivo. Marcos se detuvo. Su mirada se quedó fija en María. Su mente empezó a trabajar. Había visto algo inusual, algo que no podía ignorar. Su curiosidad se encendió. Marcos no esperó. La imagen de María trazando los símbolos en el cristal, la precisión de sus movimientos, la complejidad del patrón, todo eso se grabó en su mente. Tenía que hablar con ella, tenía que entender. Dejó de lado sus otros planes. Siguió a María. Ella estaba en otra zona, limpiando unos escritorios vacíos. Él la observó sin que ella se diera cuenta por un momento. La vio moverse con la misma eficiencia silenciosa, casi invisible. Luego, decidió acercarse. Caminó hacia ella. Sus pasos firmes resonaron en el silencio del pasillo. María, al oírlo, se sobresaltó. Su cuerpo se tensó. Se giró rápidamente. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y miedo. Ella no esperaba que él se acercara. Marcos era el jefe de seguridad, una figura de autoridad distante. «Señor Marcos», dijo María. Su voz era un susurro. Marcos la miró directamente a los ojos. Su mirada era intensa. «María», dijo Marcos. Su voz era seria, pero no amenazante. La vi en la sala de reuniones, en la pizarra, y ahora en el cristal». María lo miró con confusión y un poco de pánico. Ella sabía a qué se refería. Sintió que sus mejillas se ponían rojas.
Bajó la mirada. Se sintió avergonzada. Quería negarlo. Quería desaparecer. «No sé de qué habla, señor», dijo María. Su voz era apenas un murmullo. «Solo estaba limpiando». Intentó alejarse un poco, agarrando su trapo con fuerza. Negó saber algo. Marcos la detuvo con un gesto de su mano. Su voz era firme, pero no dura. «No mienta, María», dijo Marcos. Su tono era tranquilo, pero serio. «La vi. Vi lo que hizo en la pizarra del tercer piso hace unos días. Vi cómo corrigió el enigma. Y la vi hace un momento en la sala de reuniones, en el cristal. Vi cómo trazó esa secuencia de símbolos. Esos símbolos son una representación de un algoritmo fractal. ¿Cómo lo sabe?» María lo miró, sus ojos llenos de miedo y vergüenza. Se sentía expuesta. «No es una trampa, María», continuó Marcos, su voz volviéndose más suave. «La empresa está en una situación muy grave. Nuestro sistema de autenticación está bloqueado. Los expertos no tienen ni idea de cómo resolverlo. Es un enigma, y creo que usted tiene la clave. La vi. Usted puede ver patrones que nadie más ve. Tenemos millones en juego, miles de empleos. Necesitamos ayuda. Desesperadamente. Necesito que use su inteligencia. Por favor, confíe en mí. Soy el jefe de seguridad. Mi trabajo es proteger a la empresa. Y si usted puede ayudarnos, tiene que hacerlo. La verdad es importante, y el bien de la empresa lo es». María lo escuchó. Las palabras de Marcos resonaron en ella. La seriedad de su tono, la desesperación, la palabra confíe y la frase use su inteligencia. Eso la conmovió. Lentamente bajó la guardia. Se sintió un poco más segura. María dudó por un momento. Miró a Marcos a los ojos. Vio la sinceridad en su mirada. No había desprecio, solo urgencia y una extraña curiosidad. Ella respiró hondo. «Mi mente funciona diferente, señor Marcos», dijo María, su voz aún un susurro, pero con una nueva convicción. «Yo no aprendí estas cosas en una universidad. Aprendí de forma autodidacta. Desde pequeña me encantaban los acertijos, los problemas de lógica. Veía patrones en todas partes, en los números, en las secuencias, en la forma en que las cosas encajaban». Su voz se volvió un poco más segura. Leía libros viejos de matemáticas y criptografía que encontraba en bibliotecas de segunda mano. Resolvía acertijos complejos en Internet. Empecé a ver las conexiones lógicas que otros no veían. Es como si pudiera leer el lenguaje de los algoritmos, el flujo de los datos, la intención detrás de la codificación, no solo el código en sí. Las máquinas tienen un tipo de lógica, un ritmo. Y si lo sientes, puedes entenderlas. El enigma que tienen ahora no es aleatorio. Es un patrón fractal, un ritmo no lineal que se repite a diferentes escalas. Los expertos buscan una lógica lineal, pero la clave está en la autosimilitud de la secuencia. Es un lenguaje para mí. María se encogió de hombros, como si fuera algo simple. Contó cómo pasaba horas resolviendo problemas de lógica, cómo eso era su escape de la rutina. Marcos la escuchó. Cada palabra. Su asombro crecía con cada frase. Su mirada era de absoluta fascinación. No era una explicación técnica común. Era poética, una intuición de la lógica. Le dio un pequeño enigma que siempre llevaba consigo. Un problema de lógica y secuenciación que usaba para evaluar a su propio personal de seguridad y que pocos resolvían. Lo dibujó rápidamente en un trozo de papel. «Resuelva esto, María», dijo Marcos. Su voz era tranquila. María miró el papel. Su mente se puso en marcha. Sus ojos se movieron rápidamente por los números y los símbolos. Después de unos segundos, cogió un bolígrafo y trazó la solución. Rápido, preciso, sin errores. Marcos miró el papel. Su boca se abrió ligeramente. Había resuelto el enigma en menos de un minuto. El doctor Soto, el experto en criptografía, tardaba horas en resolverlo.
y a veces ni lo conseguía. Marcos se impresionó, muy impresionado. Ella era real, su inteligencia era real y oculta. Marcos sintió una profunda convicción. La empresa estaba en peligro, y la solución, la clave, no estaba en un experto con doctorado, sino en una empleada de limpieza. Él había visto su talento, había visto su humildad, había visto su honestidad, sabía que debía confiar en ella. Él era un hombre de orden y hechos, y los hechos que acababa de presenciar eran innegables. Se puso de pie, su expresión decidida. «María», dijo Marcos. Su voz era firme. «La empresa necesita su ayuda. Necesitamos su inteligencia. Venga conmigo». María lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y un atisbo de esperanza. Marcos sabía que el director Jiménez y los demás se opondrían, pero no le importaba. La empresa era lo primero, la seguridad era lo primero, y Laura era la solución. Él vio su potencial más allá de los prejuicios. Marcos llevó a María directamente a la sala de reuniones principal. La reunión de crisis aún estaba en curso. El director Jiménez y los ejecutivos estaban frustrados, discutiendo sin cesar. «¡No hay solución!», gritó el doctor Soto, golpeando la mesa. La tensión era palpable. Marcos entró en la sala, llevando a María con él. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Todos los ojos se posaron en ellos. La imagen era inusual. El jefe de seguridad, Marcos, entrando con una empleada de limpieza. El director Jiménez frunció el ceño. Carlos, el oficinista arrogante, se rió por lo bajo, con una expresión de burla. «Marcos, ¿qué significa esto?», exclamó el director Jiménez, su voz llena de irritación. «¿No ve que estamos en medio de una crisis? ¿Y trae a la empleada de limpieza? Ella solo estorba. No tenemos tiempo para esto. Esto es una broma de mal gusto, Marcos. No tenemos tiempo para tonterías de gente que no entiende. Es un estorbo». Su tono era despectivo, humillante. Los otros ejecutivos asintieron, algunos se rieron. Se sentía el desprecio hacia María. María sintió que sus mejillas se ponían rojas de vergüenza. Bajó la mirada. Se sintió pequeña de nuevo. Marcos no se inmutó. Su rostro era de piedra. Su voz resonó en la sala, fuerte y clara. «Director Jiménez», dijo Marcos, «con todo respeto he traído a la solución. Y no es una broma. Ella es María. Y ella puede resolver el enigma que ustedes no pueden». Marcos hizo una seña a María. María, a pesar de la humillación, sintió una oleada de determinación. Miró a Marcos y él le dio una mirada de apoyo. Se acercó a la pizarra gigante donde se proyectaba el enigma de la clave de autenticación que mantenía a la empresa paralizada. Los números y símbolos fractales parpadeaban. Los expertos la miraron con incredulidad. Carlos se rió de nuevo. María cogió un rotulador que encontró en la mesa. Con dignidad, sin decir una palabra, comenzó a dibujar. No trazó una solución lineal, trazó un diagrama, un patrón, una representación visual del algoritmo fractal subyacente que generaba las claves. Explicó con líneas y símbolos cómo el patrón se autorrepetía a diferentes escalas. Luego, con un movimiento final, trazó la siguiente clave en la secuencia fractal, la clave que el sistema requería, la clave que nadie podía predecir. Lo hizo con una lógica impecable, clara y simple. Su mano se movía con precisión, como si estuviera danzando con los números. Cuando terminó, se hizo a un lado. El enigma, que había paralizado a la empresa, se disipó. La solución apareció clara en la pizarra, la clave correcta para el sistema. El silencio en la sala fue absoluto, un silencio pesado, cargado de incredulidad y asombro. El director Jiménez miraba la pizarra, los dibujos de María, la clave. Su boca estaba abierta. El doctor Soto, el experto en criptografía, se quitó las gafas. Sus ojos, fijos en la pizarra, se abrieron de par en par.
La señora Castro, la ingeniera, se llevó una mano a la boca. Carlos, el oficinista que la había humillado, estaba pálido. Su sonrisa burlona se había borrado por completo de su rostro. Marcos miró a María. Una sonrisa lenta y satisfecha apareció en sus labios. No dijo nada, pero sus ojos brillaban. Todos los demás directores y ejecutivos estaban en shock. Sus bocas estaban ligeramente abiertas, sus ojos fijos en María. Nadie decía nada, nadie movía un músculo. Era un silencio largo, muy largo, incómodo. Los segundos pasaron lentamente, muy lentamente. A las 9 en punto. Necesito hablar muy seriamente con usted. Era una instrucción, no una petición, pero una instrucción que abría una puerta a un mundo completamente nuevo para él. Sofía asintió, sintiendo una mezcla de inquietud y una cautelosa esperanza. Su vida estaba a punto de cambiar. Sofía regresó a su casa. El camino de regreso en autobús fue diferente. Su mente estaba dando vueltas. Pensaba en todo lo que había pasado. La clave que ella proporcionó abrió el acceso. La empresa volvió a operar con normalidad. En los días siguientes, Marcos se acercó a María. La encontró en su turno de limpieza, puliendo una mesa en una oficina vacía. «María», dijo Marcos. Su voz era seria, pero con un tono de respeto. María se sobresaltó. Se giró. «Señor Marcos», dijo ella, nerviosa. Marcos le sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. «La empresa está en deuda con usted, María», dijo Marcos. «Ha salvado nuestros contratos, nuestra reputación, nuestros empleos. Ha demostrado una inteligencia que va más allá de cualquier experto que tenemos». Marcos hizo una pausa. «Le ofrezco un puesto en mi departamento de seguridad, como analista de datos de seguridad, una especialista en enigmas y patrones lógicos. No será un puesto de limpieza, será un puesto para usar su mente. Un sueldo mucho más alto, mucho». María se quedó sin aliento. Sus ojos se abrieron de par en par. No podía creer lo que oía. Analista de datos de seguridad. Un sueldo mucho más alto. Su corazón latió con fuerza. Era un sueño. Era la oportunidad que siempre había querido. «Acepto, señor Marcos», dijo María, su voz temblorosa de emoción. Marcos asintió. «Bienvenida al equipo, María», dijo. Le extendió la mano. María la estrechó. Su mano era suave, pero firme. Un nuevo capítulo comenzaba. El nombramiento de María como analista de datos de seguridad causó un revuelo en la oficina. Muchos, especialmente Carlos y el director Jiménez, la miraban con resentimiento y envidia. La veían como una advenediza, una amenaza, no como una salvadora. Cuando María se sentó en su nuevo escritorio, en una zona de seguridad, con su propio ordenador y sus pantallas, Carlos pasaba a su lado y resoplaba. Otros oficinistas, como Ana, le ocultaban información sobre proyectos, olvidaban incluirla en correos importantes o le daban informes incorrectos para que fallara. La veían como un estorbo que ahora había subido de estatus. Pedro, su antiguo colega del cubículo, que ahora era su compañero de departamento, notaba la hostilidad. María se sentía sola, a pesar de su nuevo puesto. Sentía el peso de las miradas, el desprecio silencioso. Pero ella se mantenía firme. Hacía su trabajo con dedicación. Resolvía los problemas que le asignaban con su lógica única. No se quejaba. Demostraba su valía con resultados. Marcos se dio cuenta de la resistencia. No era ciego. Veía las miradas, escuchaba los susurros, veía cómo Carlos y otros intentaban sabotear a María. Un día, sorprendió a Carlos intentando borrar un archivo importante del ordenador de María, haciéndolo pasar por un error de sistema. La rabia se apoderó de Marcos. Se acercó a Carlos con pasos firmes. Su voz era un rugido, resonando en la oficina. «¡Carlos!», gritó Marcos. Carlos se sobresaltó. Su rostro palideció. «¿Qué crees que estás haciendo?», dijo Marcos.
Su voz era cortante, llena de autoridad. María es una empleada valiosa de este departamento. Es mi analista principal, y no voy a permitir que nadie la sabotee. Ella es nuestra arma secreta. Ella salvó esta empresa. Si la vuelvo a ver cerca de su ordenador o intentando cualquier tipo de sabotaje, te prometo que no solo perderás tu empleo, sino que me encargaré de que no vuelvas a trabajar en esta ciudad. ¿Entendido? Carlos tembló. Bajó la mirada. Sí, jefe, dijo Carlos. Su voz era apenas un murmullo. Marcos lo miró a los ojos, una mirada de advertencia. Luego se dirigió a los otros oficinistas. Esto va para todos, dijo Marcos, su voz fuerte y clara. María está aquí para quedarse, y si alguien tiene un problema con eso, tendrá un problema conmigo. Aquí valoramos la inteligencia y el trabajo, no los prejuicios. De ahora en adelante la respetan y la apoyan. ¿Entendido? El silencio se hizo en la oficina. Los oficinistas asintieron, sus rostros serios. Marcos había dejado clara su posición. Había protegido a María. La calma no duró mucho. Un nuevo enigma, más complejo y peligroso, apareció. Un ataque cibernético masivo. No un virus normal, sino un ransomware de nueva generación. Un cifrado tan sofisticado que bloqueaba los sistemas financieros y de clientes de la empresa, y amenazaba con destruir los datos si no se pagaba un rescate en un tiempo limitado. La empresa estaba completamente paralizada. Las pantallas de los ordenadores mostraban un mensaje en rojo. Sistemas bloqueados. Pago requerido. El pánico se extendió por la empresa. El director Jiménez estaba en su oficina, al borde de un ataque de nervios. Nadie podía descifrar el cifrado. Marcos convocó a su equipo de seguridad, incluyendo a María. La situación era crítica. La reputación de la empresa y su existencia misma estaban en juego. Marcos y María trabajaron sin descanso. Días y noches se fusionaron en una blur de café y pantallas. La tensión era inmensa, pero la presión los unía. Hablaban de códigos, de algoritmos, de patrones, pero también hablaban de sus vidas. Marcos le contó a María su historia personal, la pérdida de su hermana pequeña en un accidente de coche. Cómo se sintió responsable, cómo eso lo hizo querer controlar todo, volverse un hombre de orden y seguridad para que nadie más sufriera. Su miedo a la responsabilidad. María le contó su soledad, cómo, después de perder a sus padres, se sintió invisible, sus frustraciones en la vida, sus sueños rotos. La confianza entre ellos creció. Se apoyaban, se entendían. La conexión era profunda. Compartieron comidas rápidas en la oficina. Rieron un poco. Se sintieron más cercanos que nunca. En medio del caos, floreció una amistad. Y algo más. Juntos, Marcos y María, trabajando sin descanso, se sumergieron en el enigma. María, con su mente única, comenzó a ver patrones en el código del ransomware, un lenguaje de cifrado que parecía indescifrable para los demás. Vio anomalías en la estructura del código, pequeños errores de firma, que indicaban una lógica de desarrollo particular. Marcos, con su vasto conocimiento de ciberseguridad y su experiencia en la detección de intrusiones, analizó las huellas digitales dejadas por el ataque. Encontró una pequeña conexión, un rastro, una dirección IP de un servidor secundario que no era de un grupo criminal conocido, sino de una empresa de consultoría de seguridad. Una empresa que había sido fundada por Guillermo, el exempleado que María había expuesto. La verdad se reveló. Guillermo, resentido por su despido, había planeado el ataque para hundir a la empresa y culpar a María, demostrando que su filtro no servía. Marcos y María unieron sus conocimientos. María encontró la vulnerabilidad en el cifrado, una puerta trasera dejada por Guillermo en el código para sus propios fines. Y Marcos encontró la llave para explotarla, un protocolo de reversión. Trabajaron juntos, sincronizados. Descifraron el ransomware. Desactivaron el virus.
Restauraron los sistemas de la empresa. El triunfo fue inmenso. El aplauso de los empleados llenó los pasillos. La empresa estaba salvada. Una vez más, por María. La verdad salió a la luz. Marcos convocó una reunión urgente con el director Jiménez y los directores de departamento. Llevó a María con él. «Hemos identificado al responsable del ataque de ransomware», dijo Marcos, su voz firme. «No fue un ataque externo, fue un sabotaje interno, y el culpable es Guillermo». Marcos proyectó en la pantalla las pruebas irrefutables, los registros del servidor que mostraban la conexión de Guillermo, el código del ransomware con la firma que María había identificado y los documentos que demostraban que Guillermo había usado su antigua empresa de consultoría de seguridad como fachada. El rostro del director Jiménez se puso pálido. Los demás directores se miraron con asombro. Carlos, el oficinista que antes humillaba a María, estaba lívido. Guillermo usó su conocimiento de nuestros sistemas para crear este caos, explicó Marcos, y lo hizo con la intención de hundirnos y de desacreditar a María. La sala estaba en silencio. La verdad era innegable. La injusticia se hizo evidente ante los ojos de todos. El director Jiménez miró a Marcos. Luego miró a María. Su rostro mostró arrepentimiento. Las consecuencias para Guillermo fueron rápidas y severas. El director Jiménez, avergonzado y furioso, lo despidió de inmediato de cualquier contrato de consultoría que aún pudiera tener con la empresa. Su reputación quedó completamente destruida. La noticia de su sabotaje interno se filtró a la prensa especializada y su nombre fue vetado en el sector de la seguridad informática. Nunca más podría trabajar en ninguna empresa seria. Se quedó solo, con su venganza fallida y su carrera arruinada. Fue un final amargo y solitario para alguien que solo buscaba dañar. Marcos no dudó en tomar medidas legales, y Guillermo enfrentó cargos por sabotaje informático, con una posible pena de prisión. La justicia se había cumplido. Mientras tanto, María, la empleada de limpieza, que había sido subestimada, comenzó a reconstruir su vida, pero esta vez con cimientos sólidos. Su éxito en resolver el enigma del ransomware y exponer a Guillermo le abrió nuevas oportunidades. Su inteligencia ya no era un secreto. María fue nombrada oficialmente jefa de una nueva división. La división se llamó Inteligencia de Datos y Análisis de Enigmas. Era un puesto de alto nivel, con un equipo de expertos bajo su mando, incluyendo al Dr. Soto, que ahora la miraba con respeto, y a Pedro, su antiguo colega de los cubículos, que la apoyaba incondicionalmente. El anuncio se hizo en una rueda de prensa interna, con el director Jiménez disculpándose públicamente con ella por el trato recibido. María sintió un inmenso orgullo. Su sueño se había hecho realidad. Su inteligencia, antes oculta, era ahora su mayor activo. Marcos y María, después de la crisis, se dieron cuenta de que su relación había crecido más allá de lo profesional. Las largas noches de trabajo, las conversaciones íntimas, la confianza mutua, habían encendido una chispa. Una noche, después de celebrar el éxito de la empresa, Marcos llevó a María a cenar a un pequeño y acogedor restaurante. Bajo la luz tenue de las velas, Marcos la miró a los ojos. «María», dijo Marcos, su voz suave, te amo por tu inteligencia, por tu fuerza, por tu bondad. Has cambiado mi vida. Me has enseñado a ver más allá de las apariencias. Me has curado y me has dado un propósito». María sintió que su corazón se desbordaba. Ella también lo amaba. «Yo también te amo, Marcos», dijo María, sus ojos llenos de lágrimas. Gonzalo, Marcos, se levantó de su silla. Su rostro irradiaba felicidad. Se arrodilló frente a María, sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Dentro brillaba un anillo con un diamante. «María», dijo Gonzalo, Marcos, su voz cargada de emoción. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres pasar el resto de tu vida a mi lado?» María lloró de alegría. Sus manos se llevaron a la boca
intentando contener la emoción. No podía creerlo. Era un sueño. Asintió con la cabeza, sus lágrimas cayendo por sus mejillas. «Sí», exclamó María, su voz temblorosa. «Sí, acepto». Marcos sonrió, una sonrisa inmensa y radiante. Se levantó, le puso el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Se inclinó y la besó. Fue un beso largo, lleno de amor y promesas. La gente en el restaurante, que había estado observando la escena, aplaudió y vitoreó. Fue un momento mágico, el comienzo de su final feliz. 6 meses después de la propuesta, Marcos y María se casaron. La boda fue hermosa, íntima pero emotiva, en un jardín botánico, rodeados de flores y árboles. María llevaba un sencillo vestido blanco de encaje. Marcos vestía un elegante traje azul oscuro. Había muchos invitados, sus amigos y familiares más cercanos. Sofía, la mejor amiga de María, fue su dama de honor, y sus ojos brillaban de felicidad. David, el asistente de Marcos, también estaba allí, sonriendo y brindando. El jefe Castro, el jefe de seguridad, hizo un brindis, con una sonrisa en su rostro. Se intercambiaron votos de amor y lealtad. Se besaron. La felicidad era palpable. Bailaron bajo las estrellas. Fue el día más feliz de sus vidas. 2 años después, la vida de María había cambiado por completo. Era una líder respetada en la empresa. Su división de inteligencia de datos y análisis de enigmas había crecido, y ella dirigía equipos de expertos en ciberseguridad. Su nombre era sinónimo de innovación. Recibía premios. Daba conferencias en todo el mundo. Marcos la apoyaba en todo. La acompañaba a eventos. Su éxito era su éxito. La empresa florecía bajo su liderazgo combinado. Habían demostrado que la inteligencia no tiene que ver con la posición, sino con la mente. En casa, su vida era aún más feliz. Habían tenido un hijo pequeño, un niño al que llamaron Leo. Leo era un bebé risueño, con los ojos brillantes de María y la seriedad curiosa de Marcos. Vivían en una casa grande y acogedora, con un jardín donde Leo jugaba. Marcos, antes tan rígido, era ahora un padre cariñoso y divertido. María reía mucho. Juntos eran una familia feliz. Una noche, sentados en el sofá después de acostar a Leo, María y Marcos recordaron cómo se conocieron. «¿Te acuerdas, Marcos?», dijo María sonriendo, «cuando me trataban como un estorbo, cuando me dijiste que mi cubo de limpieza molestaba». Marcos se rió suavemente. «Sí, María, me acuerdo. Fui ciego. Todos fuimos ciegos. Te trataron como un estorbo, pero yo vi tu inteligencia. Tuve la suerte de verte. Y eso cambió mi vida». Él la abrazó más fuerte. «Tú me enseñaste a mirar más allá de las apariencias, a valorar el verdadero potencial de las personas, y me enseñaste a amar». Gonzalo, Marcos, propuso un nuevo proyecto. «María», dijo Gonzalo, «Marcos, quiero que creemos una fundación para ayudar a personas con talentos ocultos, gente que es subestimada por su posición social, su edad o su apariencia, que se sientan invisibles, como tú. Queremos darles una oportunidad, ofrecerles educación, mentores, que puedan desarrollar su inteligencia y sus habilidades, y que el mundo las vea, que nadie más tenga que sentirse un estorbo». María sonrió, sus ojos brillando con emoción. «Sí, Marcos», dijo ella. «Es una idea maravillosa. Me encantaría. Es importante que la gente sepa que la verdadera inteligencia y el liderazgo pueden venir de los lugares más inesperados». Se quedaron allí, abrazados, mirando el horizonte a través de la ventana. Leo dormía plácidamente en su habitación. Pensaron en su viaje, en cómo habían superado la injusticia, cómo la bondad, la perseverancia y la sinceridad habían llevado a la victoria. La historia de María era un testimonio de que la verdadera valía no se mide por la posición social, sino por el corazón y la mente, y el amor y la justicia siempre encuentran su camino. «Lo hicimos, amor»,
dijo Marcos. María asintió. Sí, lo hicimos. Su vida juntos era plena, feliz y llena de un propósito que iba más allá de ellos mismos. Un futuro brillante se extendía ante ellos, uniendo su inteligencia y su amor para hacer del mundo un lugar mejor, demostrando que la grandeza puede estar escondida en la humildad. Hablaba sin parar, dando instrucciones, haciendo preguntas, exigiendo respuestas, pero no encontraban una salida, no encontraban una solución. Estaban atascados. La presión era inmensa. Marcelo sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Los días se hicieron uno solo, las horas se mezclaban en un torbellino de caos. Llegó la noche. Se la veía acercándose a la consola principal, manipulando el ordenador, alterando los datos financieros del programa de vacunas. Luego, la grabación cambió a su oficina, mostrando cómo había llamado a la periodista Clara, filtrando la información falsa. Todo estaba claro, cada movimiento, cada gesto, cada traición. Marcelo se volvió hacia Carmen. Su voz se hizo más fuerte, resonando con autoridad.